Este vídeo está patrocinado por eneva.com, donde tenéis todas vuestras tarjetas prepago, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, así como saldo de las diferentes sectores de España y Latinoamérica para comprar más baratito. Enlaces en la descripción. Buenas, muy buenas a todos, señores. Bienvenidos al videazo que tenemos hoy por delante, porque aparte de grandes noticias tenemos que dar otra grandísima noticia para el canal. En este caso vamos a empezar con la gran noticia del canal, y es que os tengo que decir que estamos actualmente sorteando 4 copias del Call of Duty Modern Warfare 3. Para celebrar esta compra de Activision me voy a rascar el bolsillo, os voy a traer 4 copias regaladas a la comunidad de Modern Warfare 3. Para participar es muy sencillo, simplemente tendréis que estar suscritos a este canal. Si no lo estáis, lógicamente suscribiros, y si queréis más posibilidades ya tenéis la opción de comentar en el vídeo abajo participo para tener otra posibilidad. Y si queréis más aún, os vais al tweet que lo tendréis en la descripción, y ahí si le dais RT es otra posibilidad. Así funciona esto, ya sabéis. Comentario, participo, cuanto más comentarios, cuanto más retweets y demás, más posibilidades tendréis de ganar. Eso por un lado. 4 copias, quedaremos ganadores el día 9 de noviembre para PC o Xbox, así que muy atentos, estaros suscritos, activar la campanita ya que estáis, y dejad el like ya que estáis, que también ayuda un montón. Pero ya os he presentado el sorteo, tenemos que hablar de otras cosas, porque precisamente tenemos que hablar de las novedades de Call of Duty, de la posible llegada de los Call of Duty clásicos a Game Pass. Vamos a hablar de ello en el vídeo de hoy, vamos a explicar un poco mi perspectiva y qué ha sucedido con una supuesta información de Tom Warren. También vamos a hablar de Square Enix, que sigue cuesta abajo y sin frenos, y vamos a explicar los motivos de lo que está sucediendo, incluso comparándola con otra gran empresa de videojuegos que no está ni mucho menos en su mejor momento, como es Embracer Group, y de la integración de Activision Blizzard King en Xbox, de los planes que ya se están cocinando, y de, por supuesto, hacia dónde va todo esto, porque creo que es importante ir poniendo las ideas encima de la mesa. Así que poneros cómodos, intro larga, campanita, like, comentarios, con lo que queráis y con el participo ya que está, y vamos a empezar porque tenemos un videazo, como siempre, sí, en la casa del Fake Insider. Y señores, tenemos que hablar ahora de una de las compañías japonesas más queridas por la comunidad de videojuegos. Ya sabéis que yo no me considero honestamente muy fan de esta compañía, no me gustan habitualmente sus videojuegos, pero sí es cierto que con el historial que tiene, pues siempre ha gozado de una gran reputación. Estamos hablando, por supuesto, de Square Enix, la editora encargada del famoso Final Fantasy, la cual parece que cada vez va a peor. Cada vez va a peor Square Enix, no lo digo yo, esto lo dicen las propias acciones de Square Enix, y es que, como os voy a mostrar en pantalla, Square Enix continúa cuesta abajo y sin frenos. Desde el lanzamiento de Final Fantasy estamos viendo unas caídas absolutamente demenciales, llegando a este 16 de octubre con el punto prácticamente más bajo desde, os puedo decir, probablemente desde 2020, ¿vale? Desde 2020 Square Enix no llegaba a este mínimo histórico, lo que sin duda le deja en una situación bastante delicada, y todos conocemos los motivos. Al fin y al cabo, los motivos son los acuerdos de exclusividad, que como siempre os he explicado, no ya porque el videojuego vaya a vender más, vaya a vender menos, no es solo eso, sino porque la marca Final Fantasy tiene cierta reputación, y cuando tú excluyes constantemente a todas las comunidades de videojuegos, excepto a una, de el jugar a Final Fantasy, del conocer al Final Fantasy, del disfrutar o no disfrutar de Final Fantasy, pues al final, lógicamente, pues esa marca se va devaluando, y al fin y al cabo Square Enix es muy Final Fantasy dependiente, como se ha demostrado en los últimos tiempos. Como digo, esto no para de caer, estamos ya con una pérdida, repito, Square Enix ha perdido un cuarto de su valor en lo que va de año. En lo que va de año 2023, Square Enix ha perdido un cuarto de su valor, prácticamente un 25%, lo que la sitúa a día de hoy en una de las editoras que más ha perdido en bolsa en lo que va de año. Porque os voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entendáis. Vamos a ver, por ejemplo, Embracer Group en qué situación se sitúa respecto al valor en el último año fiscal. En el último año fiscal, para que veáis, con todo el drama, repito, con todo el drama que ha tenido Embracer Group ha tenido una pérdida en lo que va de año menor a la que ha tenido Square Enix, con cierre de estudios, con despidos, con cancelaciones de proyectos, con planteamiento incluso de vender ciertos sectores o ciertas empresas que están integradas en Embracer Group. Repito, Embracer Group está en una completa crisis, está sumida en una crisis total, y aún así lo que ha perdido en lo que va de año es menor a lo que ha perdido Square Enix. O sea, para que os hagáis una idea de hacia dónde va todo esto, es demencial, chicos. O sea, yo
honestamente. Se hace, como siempre os digo, mucha bola y mucho drama con los estudios y con las editoras occidentales de qué mal van, de qué malas son, etcétera, etcétera. Y al final nos encontramos con que Embracer Group básicamente está perdiendo menos en lo que va de año de lo que ha perdido Square Enix. O sea, es que es algo que yo honestamente cada día me sorprende más. Repito, es algo increíble. Pero bueno, ya os digo, de todas maneras hay que ver todo tranquilamente, hay que ver en perspectiva y hay que ver hacia dónde va Square Enix, que probablemente incluso puede ir hacia una venta en el futuro. Es algo que puede ocurrir porque la empresa no para de caer y no sabemos hasta qué punto va a recuperar eso. ¿Qué tiene Square Enix en el horizonte que pueda hacerle recuperar ese desfalco, esa caída de un 25%? Sin duda lo sabremos pronto, pero volvemos a repetir, si comparamos Embracer Group con Square Enix, la cosa pues no queda muy allá, y a mí honestamente me preocupa bastante que siempre os digo, como digo, se olvide completamente los problemas de las empresas japonesas y siempre se dé el enfoque en la empresa occidental, en la malvada empresa occidental, llámese Activision, llámese Electronic Arts, llámese Ubisoft, llámese Embracer o llámese quien sea. Estas están todas en crisis, solo hacen mierda, son súper ávaras, son súper malas, pero al final las caídas y los dramas también existen en Japón, como estaba viendo con una Square Enix que parece que no levanta cabeza y que los reportes en los mercados cada vez son más negativos y más problemáticos. ¿Qué queréis que os diga? El karma a veces funciona así. Y señores, tenemos que hacer lógicamente una mención especial a la increíble y espectacular temporada que está preparando 343 Industries para Halo Infinite, que estará disponible mañana, día 17 de octubre, martes a las 8 de la tarde hora española, a las 1 de la tarde si estáis en México. Vais a poder jugar a la temporada probablemente más grande de Halo Infinite hasta la fecha y por supuesto pues estar atentos para descargar la actualización y para poder disfrutarla desde el primer minuto, porque hay un hype absolutamente tremendo con esta temporada. Incluso el mundial de Halo, ese Halo World Championship, ha ayudado muchísimo a que lógicamente el hype crezca aún más y que por supuesto también descubramos más novedades, porque por ejemplo, a pesar de que la imagen oficial no sale, hemos descubierto en este mundial de Halo que hay una playlist de 8 mapas remakeados de Halo 3 y también por supuesto hemos podido ver incluso gameplay del nuevo modo de juego Firefight King of the Hill, un gran añadido para el videojuego donde por fin vamos a poder ver los enemigos de campaña tanto disponibles para el modo Forja como por supuesto para el propio multijugador. Como digo, la temporada 5 de Halo Infinite con este nuevo pase de batalla de 50 niveles que lo podréis subir incluso en las partidas custom, también un nuevo equipamiento que vendrá a lo largo de la temporada, todo el contenido de inteligencia artificial para la Forja que va a permitir a la comunidad crear sus propias campañas o mini campañas, vamos a dejarlo así, es absolutamente bestial, porque los fans de Halo Infinite PvP, los fans del modo cooperativo están de enhorabuena con este Firefight, vais a poder poner a prueba vuestras habilidades y yo honestamente estoy francamente ilusionado con lo que está por venir por Halo Infinite y lo único que os puedo decir es que estéis muy atentos, que lo juguéis porque esta temporada 5 de Halo Infinite debe ser el antes y el después y es un poco la que está utilizando Microsoft para poner a prueba Halo Infinite. Esta temporada es la que va a decidir hacia dónde va la franquicia Halo, así que si os gusta la franquicia Halo, creedme que no la podéis perder y no os la debéis perder porque Halo creo que merece el apoyo, en este caso de los jugadores, porque el trabajo que ha hecho 343, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los recortes, es de admirar y es sobre todo digno de disfrutar. Así que señores, atentos a esta temporada de Halo. Yo mañana mismo de hecho la estaré jugando en la plataforma morada por si la queréis, pues os queréis pasar a jugar con los amigos de la comunidad o por supuesto verme jugar, pues tendréis el enlace en la descripción del canal para disfrutar de ese directo jugando a Halo Infinite en su temporada 5, en el que vais a ver al pro del Sustancias dándole mucha caña. Así que señores, atentos, temporada 5 de Halo, mañana mismo 8 de la tarde hora española, 1 de la tarde hora mexicana. Espectacular lo que se viene, chicos, en serio, espectacular, tengo un hype por las nubes. Hay 2 mapas de arena nuevos también, todos los skins y cosméticos del Flood, los cascos intercambiables, o sea, ¿qué más se puede pedir? GG 343. Y señores, tenemos que hablar de más cosas porque hoy mismo hemos conocido la marcha de una leyenda de Zenimax, de una leyenda de Bethesda, en este caso de Pete Hines, el cual, como sabéis, era un poco, ¿cómo deciroslo?, el Aaron Greenberg de Bethesda, una de las personas que se encargaba de la comunicación, de las relaciones públicas y del marketing, al fin y al cabo, de Bethesda, de toda la rama editorial que tiene Zenimax, incluido, lógicamente, los juegos de Bethesda Game Studios, Starfield, Redfall, etcétera, etcétera. En este caso, con 53 años,
años, el señor, según ha comunicado en sus redes sociales, tanto él mismo, Pete Hines, en su cuenta personal, como por supuesto también en la propia cuenta de Bethesda, hemos conocido la noticia, pues bien, en este caso abandona simplemente para jubilarse, es decir, él se jubila, ha tenido una gran carrera y ha pasado 24 años en Bethesda, algo que prácticamente es magia a día de hoy, porque últimamente y sobre todo en los últimos años, aunque siempre ha sido así, los desarrolladores y los trabajadores en la industria van cambiando de empresa constantemente, de lanzar un videojuego, se van a otra, lanzan otro videojuego, se van a otra, y así sucesivamente, pero ver 24 años en una misma empresa, pues la verdad es algo que llama bastante la atención. En este caso, lógicamente, con el clásico mensaje de agradecimiento a los trabajadores, al equipo, a la comunidad, etcétera, etcétera, pues básicamente este señor se está jubilando. Como tal, estamos viendo respecto a la marcha de Pete Hines dos teorías a cuál más tóxica, es decir, estamos viendo por una vertiente que están diciendo que Pete Hines no se está jubilando, sino que se está yendo porque no aguanta Xbox, porque dijo que estaba en contra de la compra, porque no le gusta todo esto y tal y cual, por simplemente un mail en el cual un mail decía que podía haber un agravio comparativo entre los juegos de Bethesda y los de Activision a raíz del comunicado que hizo Microsoft, que quería seguir Call of Duty multiplataforma, que patatín y que patatán, y que eso respecto al hacer juegos exclusivos de Bethesda podía hacer un agravio comparativo, aunque lógicamente es normal que Pete Hines pregunte como, oye, ¿qué decimos? Porque es el que se dedica a las relaciones públicas, oye, ¿qué decimos? Porque se puede dar este agravio comparativo, ya está, es normal que un trabajador pregunte a sus compañeros, oye, ¿qué decimos? Que se puede dar un agravio comparativo. Pues a partir de ahí se han quedado unas teorías locas completamente de que este hombre estaba en contra de la compra y demás, etcétera, etcétera, algo que lógicamente no tiene sentido por una sencilla razón, chicos, este señor tiene 53 años. Yo creo que a todos los que estamos viendo este vídeo, a todos el que está hablando también, le encantaría tener el dinero suficiente para poder jubilarse a los 53 años. Creo que a todos nos gustaría. Y este señor, después de tantos años en Bethesda, tenía un porcentaje de la propiedad de Bethesda. Y este señor, cuando se cierra la compra, se recibe un muy buen, pero que muy buen, estamos hablando de millones de dólares por la compra de Bethesda, de ZeniMax. Te vuelvo a repetir, millones de dólares. Entonces este señor ha lanzado su Starfield, él ha hablado que lo último que quería hacer era lanzar Starfield, y ya simplemente se ha marchado a jubilarse. Que por cierto, yo lo conocí en la Gamescom y es un tío, por ejemplo, que a pesar de ser americano, le encanta el soccer, el fútbol. Y de hecho hasta su perro se llama como el exjugador del Valencia, Yunus Musa. O sea, que imaginaros. O sea, que es una persona que se jubila, va a hacer sus cosas, con su familia, con sus intereses, con sus hobbies o con lo que él quiera, ¿vale? Así que simplemente eso. Luego hay otras teorías más aún, que es que Phil Spencer ha echado a Pete Hines. Repito, sí, hay gente que nos está diciendo que Phil Spencer ha echado a Pete Hines, algo que es, vamos a decir que cuanto menos curioso, porque precisamente es porque Pete Hines supuestamente es el culpable del mal lanzamiento de Redfall, pero a su vez nos lo dicen las personas que nos decían que los que criticábamos a Redfall no éramos Xboxer, que estábamos engañando y que éramos Sonyers. Pues ahora resulta que Phil Spencer está echando a Pete Hines por culpa de Redfall, porque era muy malo. Yo, hay algo que no entiendo, mi no entender, pero bueno, por si alguien tiene alguna duda de que lo están echando, de que lo están tal, Pete Hines y Phil Spencer de hecho compartieron mucho rato juntos en la Gamescom, que yo los pude ver directamente juntos constantemente, y aquí tenéis pues simplemente que le desea lo mejor, que se retira, que por supuesto ha sido el corazón de Bethesda y su familia de estudios, y le da por supuesto las gracias en un mensaje bastante sobrio, bastante solemne Phil Spencer, porque lógicamente es un compañero, es un amigo prácticamente que se marcha. Yo de hecho vi bastante camaradería en la Gamescom entre Phil Spencer, Pete Hines y Todd Howard, así como también Aaron Greenberg le ha dado las gracias. ¿Quién no se jubilaría a los 53 años si tuviese la posibilidad, verdad? Pues en fin, chicos, que el hombre simplemente se quiere jubilar, que quiere ver su partido de fútbol, que quiere viajar por el mundo y que quiere dedicarse a sus diferentes hobbies, a sus mascotas, a su familia y a sus cosas, que también está muy bien y que honestamente que no le culpo, que si yo pudiese jubilarme a los 53 años no le diría que no. También hay que hablar porque por supuesto no es la única marcha que está sucediendo en estos momentos en Bethesda Game Studios, porque hay una persona más que se está lanzando, se está marchando, y esta es una pérdida que a mí honestamente me duele bastante, pero que a la vez también la entiendo. Estamos hablando del señor William Shen, Will Shen, que en este caso se va al estudio Something Week Games, el estudio que está desarrollando el videojuego Warzone, que como sabéis está basado un poco en la, ¿cómo decirlo? Está basado en Portugal, en un poco las magufadas portuguesas, un RPG, lógicamente de acción en primera persona, de mundo abierto, y en este caso este videojuego Warzone está con ex desarrolladores de Bethesda, ex desarrolladores de Obsidian, de BioWare, y este videojuego creo que se presentó en un Summer Game Fest o en un Game Awards, no lo recuerdo bien. En este caso este señor era el director
o el líder del diseño del contenido que había en Starfield, así como también lo fue en Fallout 4 Far Harbor. Este señor se marcha y esto creo que sí es una pérdida, en mi opinión, más importante que la de Pete Hines y se le está dando menos valor. Entiendo yo que también, que lógicamente Pete Hines tiene más recorrido en la industria, pero Will Shen ha sido una de las personas clave en el desarrollo de Starfield y vuelvo a decir lo mismo, no le culpo, él ha acabado su trabajo en Starfield y ha decidido probar nuevas experiencias en otros estudios, pero que su Starfield lo ha lanzado y la verdad es que lo ha lanzado un juego escandalosamente bueno. Así que mucha suerte a Will Shen y por supuesto también a disfrutar de esa jubilación al Tito Pete Hines. Continuamos. Y señores, vamos a hablar de Call of Duty en primer lugar para comentaros las novedades que llegan a Warzone 2 y a Modern Warfare 2, aparte de, por supuesto, hablar de la llegada de Call of Duty a Game Pass. En primer lugar, como os he dicho, vamos a hablar de estas novedades que estarían llegando a Warzone y a Modern Warfare 2. Aquí las tenéis un poco más grandes y es que en este caso el 17 de octubre no tendréis que esperar mucho, es decir, mañana mismo, que también justamente se estrena la temporada de Halo Infinite, de la que también vamos a hablar, tenéis la llegada de Call of Duty The Haunting, el evento habitual de Call of Duty de Halloween en el que lógicamente vais a tener nuevos modos de Zombie Royale en los cuales básicamente pues los amigos y los enemigos se van convirtiendo en zombies y al final el último queda vivo, algo similar al modo infección. También vais a tener una nueva operación, señores, tienen muchas cositas a Call of Duty, tenéis la nueva operación Pesadilla, tenéis lógicamente los mapas encantados, tanto en Asylum como en Embassy, esos mapas van a estar encantados de Halloween y por supuesto también los nuevos paquetes que ya sabéis que está el de Skeletor y el de Hellsing, pero que también está el de Doom y ahora está por venir el de Ash Williams de Evil Dead, está por venir lógicamente también Spawn si completáis el pase de batalla, ya lo sabéis, y también de Diablo 4 tendréis disponible tanto a Lilith como a Inarius. Todo esto, chicos, en Call of Duty Modern Warfare 2 y por supuesto también en Warzone 2, pero no es lo único que tenemos que hablar de Call of Duty porque ya sabéis que mientras se va intentando amenizar la espera de cara a un Modern Warfare 3, que como sabéis este fin de semana se ha celebrado la beta de forma completamente gratuita, es decir, que todos los que hayáis querido jugar la habéis podido jugar, pues bien, en este caso ya se está hablando que para hacer boca se entreguen ciertos juegos Call of Duty clásicos al servicio Xbox Game Pass, como por supuesto o por motivo de la compra de Activision Blizzard King. Sobre esto hay que decir que todo se da a la luz en este caso por una supuesta información comentada por Tom Warren en el podcast de Iron Lords. Tom Warren dijo algo así como: este martes, es decir, mañana mismo, hay una nueva quincena de Game Pass y es por eso que tal vez podrían añadir los Call of Duty. Esto por supuesto se ha ido un poco de madre y ha hablado de que Tom Warren incluso ha tenido que salir a un poco matizar todas estas declaraciones y a decir que era un poco más una opinión o una especie de creencia, una especie de especulación, más que realmente una información clara. Sí es cierto que lógicamente al haber una tanda de Game Pass, al estar recién celebrada la compra, precisamente pues unos 5 días después, pues puede tener sentido que ciertos videojuegos clásicos de Activision, más en específico Call of Duty, como bien dice Warren, podrían estar en camino, aunque parece que hay que tomarlo con cierta calma, chicos, repito, con cierta calma, porque ni el propio Tom Warren ha sido capaz de corroborar las charlas, los mensajes que quiso dejar en este Iron Lords podcast, pues en este podcast, como digo, ha intentado un poco corroborar todo eso, ha dicho esto y luego lo ha desmentido, incluso ha sido algo bastante extraño lo que ha pasado con Tom Warren respecto a Call of Duty, y como digo, no es descabellado, no es una locura esperar Call of Duty en Game Pass, pero honestamente lo único que puedo decir, si me preguntáis mi opinión acerca de la llegada de los próximos Call of Duty a Game Pass, lo único que puedo decir es que, teniendo en cuenta lo que os he explicado del sentido comercial de todo esto y demás, pues que yo honestamente, si no están, no me sorprendería para nada. Repito, por supuesto, volvemos a repetir, Game Pass tiene que lógicamente sacar pecho de la compra, tiene que lucirse, tiene que decir, oye, estamos aquí, pero no sé si a lo mejor es demasiado pronto para que esto suceda. Repito, tal vez es demasiado pronto, tal vez todavía quedan muchos trámites por realizar, ajustar bastantes cosas, os podéis esperar, pero que si no llegan no debería ser ninguna clase de drama porque no sería para nada extraño. Así que tocará esperar. En principio mañana saldremos de dudas de esta especulación, no voy a decir información de Tom Warren, a ver en qué queda, pero puede pasar de todo. Y señores, tenemos que hablar ahora de Activision Blizzard King, de la compra, de lo que supone la compra y de, por supuesto, los planes que existen con Activision de cara al futuro. Porque, en este caso, el Excel ya está actualizado y podéis ver cómo actualmente Microsoft posee un total de, lo vamos a poner bien para que lo veáis todos correctamente, posee un total de 284 marcas registradas, incluyendo, lógicamente, las recién adquiridas con la compra de Activision
Activision Blizzard King. Volvemos a repetir, 284 IPs, lo que es una completa locura. Repito, 284 IPs, de las que lógicamente no de todas van a hacer videojuegos. Repito, no de todas van a hacer videojuegos, pero es increíble la cantidad de IPs y todo lo que pueden hacer. De hecho, muchas de esas IPs probablemente están de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente aquí tenemos una IP llamada Spyro, la cual es legendaria y que lógicamente parece y todo nos indica que hay un nuevo videojuego el cual estaría en desarrollo de Spyro y que se podría lanzar a lo largo del próximo año fiscal, que como sabéis se inicia en junio-julio del año 2024. A partir de ahí, en ese año fiscal de junio-julio del 24 a junio-julio del 25, podríamos ver o veríamos un nuevo Spyro. También hay otras IPs que por supuesto están por aquí que son bastante llamativas. Repito, hay muchísimas. Tenemos pues desde... aparece aquí Tenchu, aunque Tenchu sí es cierto que solo podemos tener los juegos que fueron lanzados antes de que Activision vendiese los derechos a From Software, creo que en el año 2004. Tenemos de Activision también la IP de SWAT, que es una parte de Police Quest Series, que fueron adquiridas con Vivendi. O sea, hay muchísimo donde coger, hay muchísimo donde hacer. Ya sabéis, las clásicas, Exen, ya sabéis, Heretic. Tenemos muchísimos videojuegos los cuales lógicamente pueden trabajar, y aquí tenéis un poco incluso fragmentado a través de cuáles estudios y cuáles editoras se dividen las diferentes IPs o la propiedad de estas IPs. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Lógicamente hay algunos juegos en desarrollo por parte de Activision Blizzard King en estos momentos, los cuales no forman parte de esta lista y que sin duda están por llegar, como por ejemplo Odyssey de Blizzard, ya sabéis, este survival, el cual está actualmente en desarrollo y que también se espera su lanzamiento a lo largo del próximo año fiscal. Esperamos una presentación pronto, por supuesto. La BlizzCon puede ser un escenario ideal para ello, aunque ni mucho menos lo confirmamos, pero podría ser interesante ver este Odyssey, este nuevo survival de Blizzard, en un universo completamente creado desde cero por parte de los magos, de los genios de Blizzard. ¿Qué más tendríamos? Hablamos ya de otros proyectos más grandes, o no tan grandes, o igual de grandes, porque lógicamente lo hablamos ayer en Gamecast, pero creo que es interesante comentarlo también aquí en este vídeo para que a todos os quede claro. En este caso tenemos que hablar de Sekiro, y es que hay mucha controversia, mucha polémica, y nunca voy a entender por qué desde la comunidad, sobre todo Sonyer, intentan convencernos de que Sekiro es un juego que no puede llegar a Game Pass, cuando realmente Sekiro Shadows Die Twice, es un videojuego que va a llegar a Game Pass, que está ya más que confirmado. La fecha lógicamente la desconocemos, pero es un videojuego que va a llegar a Game Pass. Pero es que en este caso yo no solo voy a la comunidad de las sonrisas a decirle que Sekiro va a llegar a Game Pass, sino que lo más probable, y lo que me confirman ciertas fuentes, es que hay un Sekiro 2 en preproducción, en inicios, más bien una preproducción algo avanzada, o hay planes de llevar usted un Sekiro 2, y que Activision tiene un derecho de tanteo para la franquicia Sekiro. Repito, Activision, al haber tenido los derechos de publicación de Sekiro Shadows Die Twice, tiene, para en caso de nuevas iteraciones de Sekiro, tiene el derecho a tantear. Es decir, imaginaros que Bandai Namco ofrece 70 millones por los derechos de publicación de Sekiro, pues Activision puede igualar esa oferta y ellos se lo quedarían por el simple hecho de que tienen ese derecho de tanteo. Hay personas que van más allá, incluso con las que he podido hablar, que directamente dicen que eso ya está en desarrollo, que ya está ocurriendo ese Sekiro 2 y que el publisher ya está cerrado con Activision. Que sea exclusivo o no de Xbox, no lo sé, pero lo que sí puedo confirmar desde aquí es que en caso de que esta preproducción llegue a buen puerto y que algún día veamos un Sekiro 2, va a ser un videojuego que a todas luces va a ser un videojuego que se va a lanzar día 1 en el servicio Xbox Game Pass. No tengáis ningún tipo de duda en ese aspecto. Por tanto, los planes, vuelvo a repetir, son extremadamente ambiciosos. También sabéis que dentro de esta lista de IPs que os he mostrado antes está la IP de Guitar Hero, una IP que el propio Boykotic deslizó en una charla que estaría en desarrollo. Yo desde aquí os puedo confirmar que este nuevo Guitar Hero estaría en desarrollo por parte del estudio Vinox, que como sabéis además recientemente hemos conocido por las redes sociales que han hecho una especie de rebrand del estudio, cambiando el logo, cambiando la imagen del estudio e incluso abriendo una nueva oficina. Este estudio actualmente, por lo que se está comentando y por lo que yo puedo medianamente confirmar, porque tampoco tengo una triple confirmación de ello, es que Guitar Hero sería el estudio, para esta resurrección de Guitar Hero, Vinox sería el estudio encargado de realizarlo. Así que como digo, vuelve Spyro, chicos, volverá, puede ser Sekiro, volverá Guitar Hero, tenemos nuevas IP de Blizzard como Odyssey, de StarCraft también hay planes más que activos en desarrollo. La información de que StarCraft está en desarrollo y hay planes para él no es algo de ahora, es algo que conocemos desde prácticamente el cierre de la compra. Incluso el propio actor de Shang-Chi hablaba en sus redes sociales hace mucho tiempo, no tendré el tweet ahora a mano, pero el propio actor protagonista de Shang-Chi hablaba de la vuelta de StarCraft, en plan como rollo, por favor, traer de nuevo StarCraft con la compra. Pues bien, el propio Mike Ibarra le contestó como no tendrás que esperar mucho, o
tranquilo o algo así, ¿sabéis? O sea que StarCraft probablemente también esté de vuelta. Ya os digo, 284 IPs, hay muchísimo donde trabajar y los planes son extremadamente ambiciosos. Pero como digo, lógicamente la integración de Activision va a ser algo que va a llevar bastante tiempo. Estamos hablando de integrar una vez más a, creo que eran, así a ojo, no me acuerdo bien ahora mismo, pero creo que eran 17.500 empleados. Repito, 17.500 empleados lo que tiene que integrarse en Microsoft, con lógicamente todas las franquicias, con lógicamente todos los workflows y con muchas cosas más por hacer. Por tanto, tranquilidad, los frutos realmente, la trascendencia real de este acuerdo probablemente no lo empecemos a ver de manera completamente efectiva, iremos viendo cositas lógicamente, pero ver esto de una forma completamente efectiva pues hasta finales de generación, incluso inicios de la próxima, no lo vamos a ver, pero lógicamente los planes son extremadamente ambiciosos, no solo con la vuelta de clásicos, con la creación de nuevas franquicias, sino también con la Store universal de Xbox. Y es que, como sabéis, Xbox quiere crear una tienda universal la cual sea o esté disponible tanto para PC como para consola como para móviles. La misma tienda, con vuestras mismas compras hechas, con vuestra misma biblioteca, disponible a la vez, con el mismo contenido y de la misma forma en vuestro teléfono móvil, en vuestra consola y en vuestro ordenador. No tanto rollo que hay entre la Microsoft Store y Xbox Store, que cada una va por su lado y que a veces es un poco dolor de cabeza. La idea es integrar absolutamente todo. Eso requiere un trabajo, eso requiere un esfuerzo y sobre todo también, lógicamente, mirando esa frontera del juego en los dispositivos móviles, el cual al fin y al cabo cogen un cáliz extremadamente especial en que se haya realizado esta compra, porque al fin y al cabo, sin la importancia de estos dispositivos móviles, a lo mejor esta compra jamás hubiese sido aprobada por la Junta de Microsoft. Así que, lógicamente, los planes son ambiciosos y los planes ambiciosos llevan su tiempo, pero creedme que los frutos van a valer más que la pena y lo que se viene absolutamente, vamos, lo que se viene en Xbox, tanto para móvil como para consola como para PC, va a ser increíble. Y por supuesto también, si conseguimos encima que los mercados se vayan abriendo a otras stores digitales y que se acabe ese duopolio de Google y Apple, como sabéis, con la ley de mercados digitales de la Unión Europea se está poniendo mucho empeño en ello, incluso la propia Comisión Europea y la Unión Europea va a apoyar y va a defender bastante esta Store universal que está planeando Microsoft, porque la Unión Europea precisamente quiere acabar con ese duopolio. Creo que el futuro es muy alentador y que Microsoft sí que puede alcanzar esos 30.000 millones de ingresos anuales, que como sabéis es el objetivo que tienen para el año 2030. Actualmente, si sumamos la cuenta de la vieja, los ingresos de Xbox y los de Activision, se quedan en unos 24.000 millones. Creo que esa frontera de los 30.000 millones no está lejos, más aún si por supuesto le sumamos nuevas adquisiciones que seguro están por venir, aunque lógicamente, y como también os digo, tomará su tiempo, porque las cosas no ocurren de la noche a la mañana y ya sabéis que Phil Spencer cogió esto, pues si mal no recuerdo, con 5 o 6 estudios propios y que actualmente hay más de 30 estudios propios de desarrollo de Xbox. Ha llevado su tiempo, la espera ha merecido la pena y como digo, esto cada vez va a ir a mejor, así que por supuesto no olvidéis de darle apoyo a este canal, de estar con Xbox y de estar aquí, por supuesto, informados con todo lo que está ocurriendo con Xbox, que creedme que es emocionante y lo que está por venir aún más emocionante. Señores, cogemos aire porque esto ha sido todo por hoy, pero por supuesto mañana más, mañana mejor, porque tendremos más noticias como siempre, nueva tanda de Game Pass, primeras impresiones de la temporada 5 de Halo y muchas cositas más. Como sabéis, hemos abierto ese sorteo de Call of Duty Modern Warfare 3, así que suscribiros para participar porque son 4 copias del lanzamiento, uno de los lanzamientos más importantes del año, en este caso un lanzamiento que ya es First Party de Xbox. Señores, comentarios, participo, suscribiros, campanita, like para más posibilidades para ganar ese Call of Duty. Gracias a todos por el apoyo como siempre, nos leemos, nos vemos en las redes sociales. Stay sexy, adiós.